todo lo que necesitas, se titula el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y tiene que ver con una anécdota personal que quiero contarte. Cuando era chico, ahora lo digo porque ya tengo 38 años, pero hace unos 20 años atrás, cuando tenía 18 años, entré en una crisis grande vocacional. No tenía una sola certeza en mi vida de qué hacer el resto de mi vida. Yo quería predicar. Yo quería predicar mañana, tarde y noche, todos los días de mi vida, cada día de la semana, todos los días del año. Era mi anhelo, era mi pasión. Y empecé a pensar, la forma y cómo podía hacerlo, pero mis compañeros de colegio en esa época ya habían decidido ser algunos médicos, otros abogados y tantas carreras, ¿no? Y mi mamá me presionaba para elegir alguna carrera que me dé dinero. Mi mamá decía que yo soy muy inteligente, como dicen todas las madres, ¿no?, de sus hijos. Y quería una carrera que de alguna manera me dé bastante dinero, me haga estar cómodo. O algún trabajo, ¿no? Pero yo solo quería predicar. Era un día en el colegio, en una clase de historia, entró un profesor a dar clase que era realmente... Era un tipo que yo notaba con una autoestima muy baja, porque se paraba a hablar y nadie le escuchaba, estaban todos jugando a las cartas con auriculares y él no ponía autoridad, él no le importaba. O sea, él agarraba, se paraba en el medio del aula y empezaba a hablar mirando hacia abajo al piso y en voz bajita. Entonces nadie le prestaba atención, pero ese día yo decidí, porque soy cristiano y tengo que honrar a mis profesores, yo quería escuchar lo que decía. Y este hombre estaba hablando de Thomas Edison. Yo lo que nunca imaginé ese día, esa mañana, que iba a cambiar mi destino, iba a cambiar mi vida, escuchando a este hombre, porque él hablaba de Thomas Edison y estaba contando de lo importante que es tomar decisiones en la vida, ¿no? Y nos estaba hablando a nosotros. Claro, qué pena que en realidad no hacía un esfuerzo él para que nosotros lo atendiéramos. Pero yo sí lo atendí y mi vida sí cambió. Porque él estaba contando que cuando Thomas Edison fue un hombre ya anciano, alguien le preguntó, le dijo, ¿qué se siente haber trabajado tanto, no? Ustedes saben que Thomas Edison fue un gran trabajador, un hombre, él fue el científico hasta ahora récord, ¿no? Récord Guinness, podríamos decir, aunque no estaba récord Guinness en esa época, pero insuperable la marca de récord de él, porque fue el científico que más inventos novedosos patentó. Inclusive ganó un premio Nobel. Él trabajó en su laboratorio, construyendo cosas, inventando cosas desde que era un niño prácticamente. Él dejó el colegio y se dedicó a trabajar, ¿no? A trabajar, a construir, a elaborar cosas. Y al final de la vida, una persona le pregunta a Thomas Edison, ¿qué se siente haber trabajado toda la vida? Y él respondió, no se equivoque, dice, nunca he trabajado, jamás, ni siquiera un solo día de mi vida. Todo ha sido pura diversión. Todo ha sido pura diversión. Los que conocen la historia de Thomas Edison saben que cuando era chiquito él, cuando era un niño, era muy distraído y no prestaba atención en clases. Entonces lo echaron del colegio, le mandaron una nota a la madre y le dijeron, su hijo no puede estar acá más en el colegio porque tiene deficiencia mental y no le da el coeficiente intelectual, ¿no?, para estar en el colegio. Y entonces la mamá, llorando, decidió sacarlo del colegio y le construyeron un laboratorio en el fondo de la casa para que ese niño que, no le daba, parece ser, la cabeza para estudiar, que invente cosas, ¿no? Es bastante parecido a lo que le pasó a Albert Einstein también, ¿no?, en el colegio. Y este chico desde entonces empezó a hacer lo que le gusta, ¿no?, lo que le apasiona, que tenía que ver con construir, con inventar cosas. Y a lo largo de la vida todo lo que hizo fue hacer lo que amaba, ¿no? Y cuando uno hace lo que ama, eso no se puede llamar trabajo. Es como dice Thomas Edison, pura diversión. Todo es pura diversión. Yo ese día, cuando yo escuché al profesor de historia, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque yo hice como un salto en el tiempo y dije, yo quiero esto para mi vida.
Yo quiero un día, si alguien me pregunta en los altos años de mi vida, si me preguntan, Sebastián, ¿qué se siente haber trabajado toda la vida? Yo poder decirle, nunca trabajé. Simplemente me dediqué a hacer que todo sea diversión, pura diversión, ¿no? Y había una sola cosa que yo podía hacer en mi vida para que esto se hace, dedicarme a predicar. Era lo único, que yo no lo iba a llamar trabajo, si yo me dedicaba a predicar. Y entonces decidí pagar el precio, ¿no? De eso. Llegué a mi casa, recuerdo, y le dije a mi mamá, mami, no quiero trabajar más. Yo trabajaba, me acuerdo, desde los 11 años, como mensajero, bueno, en varios trabajos. Pero ese día volví y le dije, mamá, no voy a trabajar más. Y dice, ¿de dónde sacaste eso? Y le dije, el profesor de historia. Lo quería matar, mi mamá quería ir al colegio a hacer una denuncia, porque yo estaba convencidísimo. Desde ese momento hasta hoy, nunca más mi vida fue igual, porque realmente decidí pagar el precio de esa felicidad. Yo sé que vos que me estás del otro lado tenés un trabajo y que a lo mejor puede ser que te sientas ofendido por lo que te estoy diciendo. La Biblia dice que es bueno, no solo la Biblia, la Iglesia, los grandes documentos y encíclicas de los papas hablan de que el trabajo dignifica al ser humano, ¿no? Y desde Adán hasta el último personaje del Apocalipsis, la vida implica trabajo, ¿no? Pero también la Biblia habla de que hay que aprender a cumplir los sueños, ¿no? Y que eso que es un trabajo, realmente es trabajo. Pero uno no lo debiera considerar trabajo. Yo pienso a veces, si alguien le pregunta a Messi, ¿qué se siente trabajar? ¿Ah? Porque lo que está haciendo le da dinero a él, pero eso no es un trabajo. Él seguramente dice, es todo diversión, hago lo que amo. Yo quiero preguntarte a vos que estás del otro lado, si vos estás haciendo lo que amás, o si sos una persona que estás estudiando, si te estás preparando para trabajar o para disfrutar de lo que... Claro, voy a decir sí, para las dos cosas, claro, es que son las dos cosas. Pero hay un momento en la vida, y hoy te lo puedo decir con la verdad que con el paso de los años uno dice, gracias Dios, porque no es que tengo que ser viejito para decirlo de Thomas Edison. Hoy puedo decirlo, ¿no? Jamás puedo decirle a mi esposa, mi amor, me voy a trabajar. Sería muy cara dura, no sería honesto de mi parte decirte que yo ahora estoy trabajando en la radio, o cuando viajo los fines de semana decir yo voy a trabajar. Jamás he puesto en una publicación saliendo a trabajar. No le puedo llamar trabajo a esto. Pero dar clases, que uno dice sí, pero eso es un trabajo, eso te pagan, tenés un horario, tenés un recibo de sueldo, no le puedo llamar trabajo. Mis alumnos saben que no es trabajo. Yo en el aula lloro de risa. Yo en el aula me divierto, me apasiona predicarles, compartirles mensajes. Claro, lo que pasa es que a los 18 años tuve que pagar un precio. A los 18 años tuve que sentarme, orar y pedirle a Dios que me muestre el mapa de de cómo podría hacer esto, ¿no? Y descubrí que siendo docente puedo dar clases de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde, y los fines de semana viajar a alguna parroquia de Córdoba a dar alguna enseñanza. Eso era lo que yo pensaba a los 18 años. Con el paso del tiempo, así se fue dando, mi vida fue así, me recibí, y empecé a hacerlo. De lunes a viernes daba clase y los sábados y domingos viajaba a alguna parroquia de Córdoba. Pero cuando mi ministerio creció y tuve que empezar a viajar a otros países, necesitaba más espacio, así que era trabajar ya te acabo de decir que no trabajo, pero en el concepto civil, en el concepto humano así entendido que es trabajo, tenía que ir a clases de martes a jueves y de viernes a lunes tenía que viajar, ¿no? A algún lado. Y hoy, 20 años después de aquella conversación, de aquel discurso tan sencillo del profesor de historia, puedo llenarme de gozo y también de orgullo en el Señor, no un orgullo en mí, sino en el Señor, alegrarme en Él y decir gracias Dios, porque realmente todo lo que soñé cuando tenía 18 años, que era ser predicador mañana, siesta, tarde y noche, lo estoy cumpliendo, ¿no? De tantas maneras el Señor ha permitido que yo mañana y tarde durante la semana evangelice dando clases y que los fines de semana viaje predicando mañana, siesta, tarde y noche en los distintos eventos donde su gracia, su misericordia me han llevado.
Vos que estás del otro lado, a lo mejor hoy tenés que tomar una decisión, ¿no? Una decisión que no la podés basar en el dinero, que la tenés que basar en algo más grande que el dinero. Hay muchas personas, yo lo veo a los jóvenes eligiendo su vocación y su carrera por dinero, y dicen voy a elegir la carrera que más dinero me dé. Eso no puede ser. Eso no viene de Dios, yo te lo aseguro. Vos que me estás escuchando y vos que le estás presionando a lo mejor a tus hijos a que estudien una carrera que les dé dinero. ¿De qué te sirve ser millonario con un título en la pared, pero ser una persona frustrada? Yo creo que es al revés. Primero tenemos que descubrir para qué Dios nos ha creado. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido diseñados? Toda nuestra historia, toda nuestra psicología, todo lo que hemos sufrido, perdido y ganado en la vida, nos ha llevado a ser lo que hoy somos. Y tiene que ver con un propósito en la vida, con algo que Dios quiere hacer con nosotros para que marquemos la historia. Lo que pasa es que a veces eso que nos gusta, yo les vivo hablando a los jóvenes y me dicen a mí, lo que pasa, profe, que a mí me gusta el baile, lo que pasa es que a mí me gusta actuar, lo que pasa es que a mí me gusta la música, y eso, ¿cómo hago, profe? Mi mamá quiere que yo estudie, sea ingeniera, pero yo quiero ser cantante. Y le digo, bueno, es una decisión tuya, no es de tu papá y de tu mamá. Se trata de decir, bueno, iré a estudiar donde tengo que estudiar, me prepararé. Serán años quizá de mucha pobreza hasta que surja. Cuando leemos la vida de los grandes hombres de Dios, los grandes héroes de la historia, los grandes triunfadores en el fútbol, en la música, empezaron desde abajo. La mayoría de los que han triunfado no tuvieron todo a favor. Empezaron con tantos rechazos, los expulsaron de tantos lugares y sin embargo pagaron el precio para ser felices, ¿no? Para ser felices. Yo siempre le digo a los jóvenes una pregunta crucial en los talleres vocacionales. ¿Qué harías aunque nadie te pague? Creo que ahí está la clave, ¿no? Ellos viven haciendo test vocacionales con psicólogos, con sociólogos, y yo les digo, miren, hagámosla fácil. Pregúntate esto. Trabájalo una y otra vez, día tras día, antes de inscribirte en una carrera. ¿Qué harías aunque nadie te pague? El día que lo descubras, tendrás que poner todo tu corazón en ese sueño. Y no parar hasta que no se haga realidad eso. Tenemos que elegir algo que no interese el dinero. Claro que es importante, por supuesto, pero va a venir eso por añadidura. Lo importante en la vida es hacer aquello que te apasiona, ¿no? Y antes de la pausa quisiera contar, por ejemplo, la famosa historia de Vincent Van Gogh, que yo la cuento en mis libros, sobre todo en el libro No me digas que no podrás, porque la historia oficial de él cuenta que él quería ser pintor toda la vida, pero su papá era pastor bautista, creo que era, bueno, de una rama de la iglesia evangélica, y su papá quería que su hijo sea lo que él era, ¿no? Pastor. Y el hijo le decía, no, papá, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser pintor. Pero su papá no creía en el talento de su hijo. Y veía los cuadros que él hacía y le decía, no, hijo, esto no te va a dar plata, ¿quién te va a pagar cuadros? Entonces lo mandó a estudiar en un seminario, ahí en Holanda, y finalmente ese chico terminó siendo pastor. Y a cargo de la congregación de su padre, él, para cumplir la expectativa de su papá, él iba y daba conferencias y hablaba, daba sermones, ¿no? Los domingos en el culto. Pero cuando salía del culto se iba a la casa y se ponía a pintar cuadros que nunca vendería él, porque él pensaba que no le iban a dar ni 10 centavos por esos cuadros. Y los guardaba, los almacenaba, los dejaba en algún lado. Fue creciendo con muchos trastornos psicológicos a causa de estas heridas, de este vacío, de no poder hacer lo que él la amaba. Hasta que finalmente, estuvo internado varias veces en una especie de neuros, ¿no? Hasta que finalmente se pegó un tiro en el pecho. Se suicidó siendo relativamente joven. Y después, un siglo después de que él murió, gracias a Dios alguien encontró sus cuadros, empezaron a publicarlos y se hicieron famosos. Y un siglo después, uno solo de sus cuadros, yo no me acuerdo si es el girasol, porque quizás doy un dato incorrecto, pero uno de los cuadros más famosos de Vincent Van Gogh, en una subasta en Nueva York, se remató a $250 millones. Escuchen esto, pagaron por uno de los tantos cientos de cuadros que él pintó, escondido ahí en su casa para que no lo vea su papá. Un solo cuadro, $250 millones. Yo siempre digo en broma, pero también en serio, yo creo que Vincent Van Gogh
está persiguiendo allá en el cielo a su papá para decirle: papá, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no creíste en mí? Yo podía ser multimillonario si se dedicaba a lo que él amaba. Claro, porque cuando coincide, digamos, para lo cual uno fue creado con lo que uno decide hacer, hay una química, es imposible que te vaya mal, te va a ir bien. No te digo que vas a ser millonario. Cuando yo veo mi vida, digo, llegamos con mi esposa justo, no tenemos para hacer ahorro, pero somos felices. Y nos va bien porque la gente ve que lo que vos haces lo haces con tu pasión, lo haces con todo tu corazón. Y cuando uno hace las cosas bien, eso va a traer mucha bendición de parte de Dios para tu vida, que no tiene que ver con el dinero. Qué pobre que somos si estamos pensando solo en el dinero. Si elegimos un trabajo, vos que me estás escuchando, a lo mejor trabajas para alimentar los bolsillos de otro. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Trabajamos a veces para alimentar la empresa de otro que se está volviendo multimillonario y somos empleados. Cuando Dios en realidad nos creó para cumplir un propósito en la vida, pero no nos hemos animado porque teníamos que estudiar en algún lado, porque era difícil, porque ya no me da la edad, porque tengo que pasar pobreza por un tiempo, porque es mucho el riesgo. Bueno, la vida implica riesgo. Después de esta pausa musical, yo quiero contarte el final del testimonio que le da título al mensaje de hoy, y que creo que va a ser muy significativo. Fue una tentación en la que caí, un pecado, en realidad más que pecado, fue un error que cometí, pero bueno, el Señor misericordioso me permitió verlo y hoy poder compartírtelo. No te muevas de ahí porque sigue el mensaje hoy llamado "Es todo lo que necesitas", un mensaje, sinceramente yo creo que tenemos que pedirle a Dios señales para saber qué tenemos que hacer. Ahí en medio de esas tormentas de la vida, ahí en medio de esas tempestades oscuras, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? No podemos seguir haciendo cosas que no nos gustan. Le tenemos que pedir a Dios que en medio de la vida que llevamos nos dé señales para descubrir nuestra vocación. Buscando una señal en medio de la nada. Agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, viéndome la calma, y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu
Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Estás escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo esta tarde el mensaje Es todo lo que necesitas, acerca de aprender en la vida a hacer aquello que nos apasiona y aquello que Dios puso en nuestro corazón. Esta semana la semana anterior, subí una foto, publiqué en mis redes sociales una foto acerca de, es como un cartel, un afiche sobre los viajes de evangelización que tengo este año, ¿no? Hasta fin de año. Y entre los comentarios hay un joven que me pone, un joven de Buenos Aires, recuerdo, que me pone: Sebastián, sin ánimos de ofenderte, no te lo tomes a mal, pero ¿y trabajar cuándo? ¿Nunca trabajás? Me pregunta, ¿no? Y yo me acuerdo que le contesté, le puse: jamás, ni siquiera un solo día de mi vida. ¿Ah? Y bueno, después le expliqué un poquito por privado y le pedí que escuche el mensaje que hoy estoy dando aquí en la radio, ¿no? Para que él pueda entenderme por qué digo que no trabajo. No, jamás, no, o sea, fue una decisión que tomé. Sin embargo, sería muy hipócrita de mi parte decirte que siempre lo vivía así. No. En el año 2005 entré en una gran crisis económica. Me ofrecieron un puesto de trabajo importante en el Instituto Católico, donde yo me había recibido. Era un puesto de bedelía y a la vez también de profesor, bueno. Y el puesto de bedelía, que era como de preceptor, y a la vez estaba como coordinando un sector de un área de trabajo, y yo era un sueldo interesante, muy lindo, pero yo trabajaba de lunes a sábado, de lunes a viernes a la tarde y los sábados a la mañana. Entonces hubo un pequeño problema con eso, al aceptar, primero, que estaba haciendo un trabajo que no era mi llamado auténtico, ¿no? Era estar en una oficina llenando papeles, haciendo trámites y cosas así. Y preceptor, que es maravilloso el trabajo, y yo siempre le di gracias a Dios, pero no era para lo que fui creado. Entonces entré en esa contradicción, entré en cortocircuito dentro mío, porque tenía que rechazar, a causa de ese trabajo entre comillas, ¿no? Tenía que rechazar invitaciones que me hacían a varias provincias, que me invitaban, la gente me conocía y me invitaba. Y la verdad que a mí me daba como un sentimiento de contradicción. Digo, pero ¿tengo que hacer esto o no, Señor? Y fueron pasando años, fueron 3 años trabajando y rechazando invitaciones, y algunos viajes hice, pero bueno, en el trabajo me pedían que no siga viajando. Entonces, hasta que un día estaba escuchando una radio católica de mi país, iba en el auto, estaba yendo en mi auto conduciendo para ir a trabajar, a este trabajo, ¿no? Y un sacerdote, hablando sobre la Virgen María, decía que ella es la esclava del Señor porque ella eligió ser esclava de Dios en vez de ser asalariada de los hombres. Entonces, en ese momento, el sacerdote ahí, mientras hablaba, dice: vos tenés que elegir, vos que estás del otro lado, tenés que elegir si querés ser un esclavo, un asalariado de los hombres, o un esclavo de Dios. Pero si elegís ser un esclavo de Dios, confía que Él te va a dar todo lo que vos necesites. Yo me largué a llorar, frené el auto,
Me miré en el espejo retrovisor con traje y corbata y dije, Señor, esto no es lo que quiero. Esto no es lo que me enseñó mi profesor de historia. Esto no fue lo que vos pusiste en mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que llegué y presenté la renuncia. No inmediatamente, le pedí a la directora que por favor busque un reemplazo. Y decidí, fue tanta liberación ese día del programa de radio. Llegué a mi casa, volví a agarrar los mails, los mensajes que me habían llegado de invitaciones y acepté. Y me acuerdo que eran 3 viajes que tenía que hacer. Les cuento así rápido los 3 primeros viajes. Uno era en Santa Fe, tenía que dar en un colegio un taller de noviazgo, de sexualidad. Y era 1 hora nada más que tenía que yo predicar. Y entonces cuando termino de predicar me dieron una ofrenda considerable, ¿no? Cuando yo volvía de Santa Fe de viaje a Córdoba, a mi ciudad, era una alegría de decir gracias Dios, empiezo a ser tu esclavo. Y todavía yo me manejaba ahí con la cuestión de los cálculos. ¿Por qué uno hace tantos cálculos, no? Porque en el fondo no confía en Dios. Y yo hacía cálculos, gracias Dios, decía, porque yo calculaba, digo, el próximo fin de semana, el próximo viaje era en Santiago de Chile y me iban a pagar una fortuna, pensaba yo, ¿no? Porque era todo un fin de semana. Si me dan una linda ofrenda acá en Santa Fe por 1 hora, en Santiago de Chile voy a estar 3 días, me vuelvo millonario, decía yo. Pero después de 3 días predicando con todo mi corazón, en Santiago de Chile me dan un sobre y en el aeropuerto y me dicen, mira Sebastián, no te podemos pagar lo que vos te mereces y entonces me dan un sobre, ¿no? Y bueno, yo dije, no hay problema, hermano, lo que sea, está bien. Y cuando lo abro al sobre, ahí en el aeropuerto decía, había un billete de $20 y yo buscaba, lo movía el sobre a ver si había más plata y no, eran $20 nada más. Yo no lo podía creer, me quedé así como muy triste y encima del otro lado el sobre decía, es todo lo que necesitas. Así se llama mi mensaje de hoy, es todo lo que necesitas. Y yo la verdad que lo tomé como si fuera una ofensa de los hermanos chilenos y como una burla y dije, bueno, lo voy a poner a prueba a Dios, así que uno de los siguientes viajes que tenía que hacer era ahí en Venezuela, me acuerdo, y entonces cuando llego a Venezuela, al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, me tenía que esperar una persona que me había invitado y no me estaba esperando. Y entonces a mí me agarró una desesperación porque yo no tenía plata, nada. Solo había llevado los $20 que según los chilenos y que según Dios, porque este era como que yo me estaba burlando de Dios, que era todo lo que yo necesitaba. Y este taxista un taxista que estaba ahí me llevó hasta un hotel que era donde yo me tenía que alojar temporariamente hasta que me vayan a buscar. El taxista me prestó el teléfono celular de él, le llamó al organizador que me tenía que buscar y el organizador le dijo, no, mira, llévalo a tal hotel, por favor, y me dejó en el hotel y me dice, me tenés que pagar, me dice el venezolano, y yo le digo, pero yo no tengo para pagarte, y me dice, me tenés que pagar. Y entonces yo me acuerdo que saqué de la billetera lo único que había traído desde Argentina, $20. Que es todo lo que necesitaba supuestamente, y le di la plata, el taxista se fue, y en el hotel entré a preguntar quién era, entré a preguntar si saben qué tengo que hacer, y me dijeron, ¿quién sos? Le dije, Sebastián Escudero, predicador de Argentina. No te conocemos, acá nadie nos dijo nada, y me quedé ahí en la puerta del hotel, sin un centavo, y me acuerdo que yo miraba el sobre ese que decía, es todo lo que necesitas, y me agarró una tristeza, dije, yo tendría que estar en la oficina, al final Dios me defraudó, Dios es un estafador, eso que yo hablo, cuando uno tiene esas dudas, ¿no? En la fe, en el llamado. Y recuerdo que 4 horas estuve en la puerta del hotel ese de Venezuela, hasta que me llamó un conserje y dice, Sebastián Escudero, y pasé y me dijeron, llamaron de la iglesia donde tú sirves, que tienes todo pago acá, que te quedes tranquilo, mañana te vienen a buscar y te llevan a donde te tienen que llevar. Y de ahí en adelante, yo tenía que estar 10 días ahí en Venezuela, no necesité ni siquiera 10 centavos para pagarme, ni siquiera un caramelo me dejaron pagarme los hermanos de Venezuela, todos los gastos, me dieron una ofrenda enorme que yo en mi vida me imaginé. Y cuando volví en el avión,
venía feliz de todo lo evangelizado, de todo lo que Dios había hecho y de dedicarme a esto, ¿no? Y mientras estoy buscando algo en el bolso, saco el sobre y veo la frase: es todo lo que necesitas. Con mis ojos llenos de lágrimas, esa fue la última vez que yo dudé, la última vez que puse primero el trabajo o el dinero por encima de la obra de Dios, ¿no? Y ese día le pedí perdón a Dios en ese avión, en el avión que me llevaba desde Venezuela, recuerdo, desde Caracas hasta Buenos Aires. Y mi corazón, hasta el día de hoy, agradecidísimo a Dios, porque cuando Dios dice que es todo lo que necesitas, lo que te está diciendo que lo que tenés que hacer es creerle a Él. Vos que estás del otro lado, yo quiero invitarte a que ores. Sé que hay alguien que está escuchando el mensaje conmovido y que dice: me estás dando en la tecla porque estoy haciendo un trabajo que no me gusta, porque no soy feliz en esto, porque no me estoy divirtiendo, porque no es lo que para lo cual fui creado. Yo te invito a que confíes en el Dios que provee, en el Dios que te sostiene. Yo te quiero invitar a que ahí, si podés, si tenés la posibilidad, cerrar los ojos, o si no, pero si no podés hacerlo, que escuches la letra de esta canción, porque esta canción que te voy a compartir la compuse pensando justamente en esto, ¿no? En la cantidad de veces que no confiamos en Dios y que necesitamos a alguien que nos diga sí se puede, Seba, sí se puede, Roberto, Daniela, María, sí se puede. Solo tenés que aprender a confiar en que Dios está al lado tuyo, que Dios te está sosteniendo. Podés confiar en Él. Es todo lo que necesitas, creerle a Él. Cuando te cueste esperar en medio de la tempestad, puedes confiar. Y cuando te cueste no llorar en medio de la oscuridad, puedes confiar. Cuando te cueste continuar, porque los golpes del camino no te dejan avanzar, puedes confiar. puedes confiar, puedes Confiar que Él no te abandonará y tus batallas luchará, aún en medio del dolor. Puedes confiar porque la calma volverá, esa tormenta pasará. Dios siempre tiene el control, puedes confiar. Cuando te sientas desmayar en medio de la soledad, puedes confiar. Cuando quieras abandonar, en tu desierto Él estará, puedes confiar. Tu debilidad te sostendrá Y en tu necesidad Él te proveerá. Puedes confiar. puedes confiar, Puedes confiar, Él no te abandonará y tus batallas luchará, aún en medio del dolor. Puedes confiar porque la calma volverá, esa tormenta pasará. Dios siempre tiene el control, puedes confiar.
y tus batallas luchará, aún en medio